pensaba que la velocidad de la luz era infinita. ¿Y qué significa eso de que la velocidad es infinita, Min? Pues eso significa que es tan ultra rápida que se transmite instantáneamente sin utilizar ningún tiempo. ¿Es cierto eso? Pues a mí me da la sensación de que Aristóteles estaba equivocado. Dime, Min, ¿llegó a esa conclusión después de medir la velocidad de la luz o era solo una hipótesis? En efecto, era una hipótesis. Y además estaba equivocado. Los antiguos griegos no lograron medir la velocidad de la luz. Mucho más tarde, hace aproximadamente 900 años, un científico islámico llamado Avicena dijo que aunque la velocidad de la luz era ultra rápida, tenía un límite, pero desgraciadamente no pudo comprobar su hipótesis. A mí me habría pasado igual, porque la verdad no se me ocurre ningún método para medir la velocidad de la luz. La primera persona que ideó un método pero no lo logró fue el famoso Galileo. Galileo Galilei, el que revolucionó el mundo con su teoría heliocéntrica. Exactamente. En un libro escrito por Galileo encontramos el siguiente diálogo. Le haré una pregunta. ¿Usted cree que la luz se transmite instantáneamente o que tarda algún tiempo, aunque sea muy rápida? No me cabe duda de que se transmite instantáneamente. Nuestras experiencias cotidianas lo demuestran continuamente. ¿A qué experiencias cotidianas se refiere usted? ¿Ha visto un disparo de cañón efectuado a mucha distancia de usted? El fogonazo, como cualquier luz, llega a nosotros instantáneamente. Pero ese ejemplo lo único que nos demuestra es que el sonido tarda más en transmitirse que la luz. Por el contrario, yo estoy convencido de que la transmisión no es instantánea. Así que he ideado un medio de comprobarlo con exactitud. Después de haber medido con exactitud la distancia entre dos puntos muy alejados, puse a un ayudante en uno y yo me coloqué en el otro. Cuando yo levantaba el recipiente, emitía una señal de luz. Entonces mi ayudante, que estaba en el otro extremo, me devolvía la señal. Y así, midiendo el tiempo que tardaba la señal en ir y venir, yo podía saber cuál es la velocidad de la luz por medio de un simple cálculo. ¿Estás listo? Sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Has podido medir el tiempo? No, señor. Lo intentaremos otra vez. A 1, a las 2 y a las 3. Ahora. 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 Imposible, me doy por vencido. Es tan rápida que no puedo medirla. Parecía un examen de movimientos reflejos. Usando ese método era imposible medirla. El experimento de Galileo fue un fracaso, pero su manera de razonar era correcta. Es verdad, hay que reconocer que fue muy ingeniosa la forma de realizar el experimento. Así es, y sin embargo ya veis lo que son las cosas. 40 años después un señor midió la velocidad de la luz por pura casualidad. ¿Eh? ¿Por pura casualidad? Irónicamente, lo que le llevó a ese descubrimiento fue el estudio de los satélites de Júpiter que había descubierto Galileo. Si él se hubiera enterado, lo habría pasado fatal. Este señor es Aure Reimer, la primera persona que logró medir la velocidad de la luz. Reimer observaba la desaparición de Io tapado completamente por Júpiter. Io es el satélite más cercano a Júpiter de todos los que giran alrededor de él. Este fenómeno se llama eclipse y ocurre con intervalos de una gran exactitud. Io da la vuelta a Júpiter en 42 horas y 30 minutos exactamente. Por lo tanto, el eclipse debería ocurrir también cada 42 horas y 30 minutos. Esto es muy extraño. Cada vez va tardando más. La máxima diferencia que he observado es de 22 minutos, o sea, 1320 segundos. No solo Reimer se dio cuenta de estos hechos inexplicables. También hubo otros científicos, pero nadie supo explicar el porqué. Intuyo que este retraso se debe a la diferencia que hay entre el tiempo que tarda la luz en llegar hasta la Tierra cuando Júpiter y la Tierra se hallan más cerca y cuando se encuentran más lejos. Es decir, la luz tarda 1320 segundos en recorrer el diámetro de la órbita de la Tierra. En esa época se creía que el diámetro de la órbita era de 277 millones de kilómetros. Divididos entre 1320 segundos, nos da una velocidad de 210.000 kilómetros por segundo.
210.000 kilómetros por segundo. Tened en cuenta que las cifras utilizadas no eran tan exactas como las de hoy en día. Entonces ese cálculo era inexacto. Sí, bastante. Sin embargo, fue un gran descubrimiento el hecho de saber que la velocidad de la luz sí se podía medir. Es cierto. Desgraciadamente, la teoría de Raymer fue aceptada por muy pocos científicos. ¿Y por qué, Mim? Pues yo creo que su teoría era mucho más lógica y más comprensible que la de Galileo. Claro, pero necesitaba un método para demostrarlo con resultados inmediatos. Y Raymer no lo había encontrado. ¿No había ninguna manera de convencerles? Oye, supongo que si no inventó ningún aparato que pudiera medirla, fracasaría igual que Galileo. Raymer no lo consiguió, pero se inventó un aparato en el año 1849, cerca de 200 años después. Un francés llamado Armand Hippolyte Fizeau midió la velocidad de la luz aprovechando la rotación de una rueda dentada. Con este aparato mido el tiempo que tarda la luz en ir y volver desde que pasa entre los dientes de una rueda colocada delante de una fuente luminosa hasta que regresa después de reflejarse en un espejo situado a 8.500 metros. Me convertiré en una partícula de luz. Primero haremos el experimento con la rueda parada, ¿de acuerdo? Me parece estupendo. ¡Allá voy! La luz procedente de la fuente luminosa pasa por el hueco que hay entre los dos dientes. Reflejada en el espejo colocado a 8.500 metros, regresa pasando por el mismo conducto que antes. Ahora haremos girar la rueda. Como la luz es ultra rápida, si la rueda gira muy pocas revoluciones, la luz reflejada en el espejo volverá a pasar por el mismo hueco que lo hizo a la ida. Aún siguen pasando los rayos. Pero al aumentar la cantidad de revoluciones, ¡Ay! Ya no se ven los rayos de luz. A ver, déjame a mí. ¡Es verdad! ¡Qué divertido es esto! y al aumentar aún más el número de revoluciones, la luz que regresa pasa por el hueco inmediato siguiente al que pasó en su viaje de ida. ¡Anda! Ahora la veo intermitente. Déjame verlo, Capi. Sí, se ve intermitente. Justo en ese momento, calculo el tiempo que tardan los huecos en desplazarse. Y de esa forma se obtiene el tiempo que tarda la luz en recorrer los 17 kilómetros de ida y vuelta. La cifra se obtiene dividiendo el tiempo que tarda la rueda en dar una vuelta completa por el número de dientes de la misma. Después se divide el tiempo empleado en ir y volver esos 17 kilómetros por el resultado anterior. ¿Y la respuesta exacta cuál es? 310.000 kilómetros por segundo aproximadamente. ¿310.000 kilómetros por segundo? En efecto. Más tarde un señor llamado Foucault realizó la medición con un aparato más preciso y obtuvo 298.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? En 1882 un americano llamado Michelson efectuó una medición aún más exacta y dijo que eran 299.853 kilómetros por segundo. Michelson ofreció más tarde una cifra más correcta que era 299.798 kilómetros por segundo. ¿Se puede saber qué os pasa? Esas cifras son tan altas que para nosotros son inconcebibles. Es verdad, resulta un poco complicado para vosotros. ¿Cómo se lo explicaría? Quedamos en que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, de momento redondearemos el número. Su velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, os lo explicaré de una manera más sencilla, con unos ejemplos. Cuando un atleta corre a toda velocidad, puede llegar hasta unos 10 metros por segundo, más o menos. Si se trata de un guepardo, que es uno de los animales más rápidos, unos 30 metros por segundo. La velocidad máxima de ciertos trenes es de 60 metros por segundo. Un gran reactor de pasajeros, los 250 metros por segundo. Un cohete necesita 11 kilómetros por segundo para salir del campo de gravitación de la Tierra. Un satélite artificial, una velocidad de 8 kilómetros por segundo para mantenerse en órbita. Un cohete tarda aproximadamente 72 horas en llegar a la Luna.